Hola, Dios te bendiga. Bueno, la prédica del día de hoy es, ¿eres salvo? ¿Jesucristo te ha salvado? ¿Tú crees verdaderamente que si mueres el día de hoy, en esta hora, serás salvo? Bueno, hoy voy a predicar algo cómo ocurre la salvación, qué es una verdadera conversión y cómo Dios te salva. Bueno, cuando te salva sucede esto. A Pablo se le fue dicho en Hechos capítulo 26, versículo 18, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, o sea, de hacer lo malo a hacer lo bueno, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto le fue dicho por Jesucristo a Pablo. Están en letras rojas. En Hechos, capítulo 26, versículo 18. ¿Cómo sucede una verdadera conversión? Bueno, primero tenemos que saber que Jesucristo, como dice Él no vino por justos. Nadie es justo, pero Él dice, Él no vino por justos. Él vino por pecadores, a salvar a los pecadores. Entonces, una cosa para que tú puedas ser salvo es que tú tienes que reconocer, ¿verdad?, que eres un pecador. ¿Por qué? Jesucristo predicó el arrepentimiento de pecados. Juan el Bautista dijo, arrepiéntase generaciones de víboras. Pablo predicaba del arrepentimiento. Cuando envió a sus 12 discípulos, predicó del arrepentimiento. Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. O sea, la predicación es arrepentimiento, que nos arrepientamos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sucede una conversión? En muchas iglesias se le dice a la gente, tú ya eres un hijo de Dios, tú estás en el cielo, que en las promesas y eso. La gente ni ora, ni lee la Biblia, ni busca a Dios, ni hace su voluntad. Eso no es una conversión. No tienen al Espíritu ni nada. ¿Cómo sucede una verdadera conversión? Una verdadera conversión es que primero tú creas en la palabra. Dios te da esa fe, empiezas a escuchar su voz, porque dice, mis ovejas escucharán mi voz y me seguirán. Quiere decir que tú lo vas a obedecer. Entonces tú empiezas a ver la Biblia. A leer le dice, los mentirosos irán al infierno. Entonces, ¿qué dices tú? Bueno, y te escudriñas y dices, yo digo mentiras, sí. Dice aquí que yo voy a ir al infierno. Dicen que los adúlteros irán al infierno. Entonces tú dices, bueno, y todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Entonces yo merezco el infierno. Y entonces tú empiezas a leer todos esos y tú dices, yo merezco el infierno, ¿verdad? Entonces tú te empiezas a arrepentir. Tú dices, bueno, si las mentiras dicen que si digo mentiras voy al infierno, entonces tú dejas de decir mentiras. Si dices que no mires a una mujer para codiciarla, no la miras. Y todas esas cosas que empiezan a condenarte. La Biblia en todas partes te condena. Entonces tú empiezas a obedecerla para salvarte a ti mismo, ¿verdad? Y empiezas a obedecerla. Hasta hay algunos que se extraviaron y entran al... Ay, se me fue esta palabra. Que creen que tú te puedes salvar, ¿verdad? Que tú solo te puedes salvar haciendo esto, haciendo aquello. Entonces tú empiezas a ver la Biblia y te condena. Y tú te empiezas a arrepentir, a tratar de salvarte, a obedecerla. Y por más que tú la obedezcas, siempre aparece otra cosa más que te condena y te condena y te condena y te condena. Se los digo porque eso me pasó a mí. Yo obedecía y por más que obedecía y más obedecía, me sentía condenado. Y dije, es que por más que trato, no me puedo salvar. Merezco el infierno, ¿verdad? Y cuando alguien me preguntaba y me decían, ¿tú eres salvo? Y yo decía, no, pues espero que Dios tenga misericordia de mí. Y cuando tú le preguntas a alguien que no está seguro de su salvación, que Dios no ha salvado aún, dice lo mismo que yo decía, porque yo hice esas preguntas y decían, espero Dios tenga misericordia de mí, ¿verdad? Pero, entonces, cómo yo fui salvo? ¿Cómo yo realmente fui salvo? Bueno,
yo escuchaba que algunas personas, hasta John Wesley, John Wesley fue salvo a través de este versículo, dice, y su sangre nos limpie de todo pecado. Él a través de ese versículo sintió la gracia del Señor, que Dios lo había salvado a través de la sangre de Jesucristo. Y yo decía, ¿cómo? Yo me sentía condenado, ¿verdad? Porque digo, todo esto me condena y por más que lo obedezco, siempre hay otra cosa que sale y me condena, que merezco al infierno, que no puedo ser salvo. Y yo escuchaba que algunos fueron salvos a través de Romanos y yo una vez lo leí y dije, Señor, y a través de Romanos que leí, entró la gracia del Señor, ese día fui salvo. Y dice, y a los que predestinó, ese es Romanos 8:30, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó también justificó. No dice justifica o justificará. Tiempo pasado, ya los justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. Quiere decir que están en la gloria con Cristo, ya son salvos. Y luego dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Yo me acuerdo que cuando leí esos pasajes, Dios me salvó. Y me di cuenta que yo no soy salvo por obedecer la ley. Yo soy salvo por creer en el Hijo y Jesucristo había pagado por mí. Entró esa revelación a mi espíritu, yo me acuerdo ese día, y entró un gran gozo, un gran amor, ¿verdad? Y en el libro de Pellegrino lo dice bien, bueno, voy a hacer una serie de prédicas del libro de Pellegrino, porque es el libro más vendido e incluso el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, tiene bastantes prédicas en línea, ¿verdad? Pero mis prédicas va a ser más como qué trataba de decir el Pellegrino a través de eso, porque también es como parábolas y todo eso, ¿verdad? Por ejemplo, en ese libro del Pellegrino, al momento que él lee el rollo, que significa la palabra del Señor, se le aparece una mochila, una carga atrás, y ese es el pecado. Y entre más leía el rollo, el libro ese, dice ahí, la mochila crecía más y más y más y más. Y así es, nos vemos. Y entonces cuando uno ve en la película o en el libro, que si lo has leído, la película, en el momento que es salvo él, es cuando él sube a una montaña y se encuentra en la cruz. Y ve la cruz y es cuando la mochila, ¡pum!, se le cae de sus hombros. Quiere decir que Jesucristo pagó por nuestros pecados. Y ese es el momento donde una persona verdaderamente es salva, ¿verdad? Ahora, voy a añadir algo extra. Yo por mucho tiempo creí que cuando una persona era salva, no perdía la salvación. Este es otro tema, ¿verdad? Pero voy a dar un poquito, después un poquito más, más claro, pero un poquito. Por mucho tiempo creía que no se perdía la salvación. Pero ahora creo que sí se pierde. ¿Por qué? Porque la Biblia está llena de advertencias, ¿verdad? El diablo perdió la salvación. O sea, no quiero entrar mucho en detalles, pero hay mucho, mucho que declara verdades bíblicas muy tremendas que sí, ¿verdad? Lo voy a guardar para otro estudio. Pero sí creo, ¿por qué? Porque la Biblia sí dice que puede uno caer de la gracia. También podemos perder la fe. Nosotros somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo, pero lo podemos perder. Claro que sí. Yo todo eso lo he vivido, me ha pasado. Por ejemplo, al final de su carrera de Pablo dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, ¿verdad? Y uno sí puede perder la salvación, porque la salvación es a través de la fe del Hijo de Jesucristo. En la Biblia también, en las últimas cartas del Nuevo Testamento, habla de que muchos se desviaron de la fe, ¿verdad? Naufragaron de la fe, se desviaron. ¿Y qué es la fe? Simplemente la definición de la fe es Jesucristo, ¿verdad? Perdemos la confianza en Él. Cuando Él nos dice hagamos una cosa y nosotros vamos por el otro lado, caminamos en nuestros corazones, ¿verdad? Pero sí se puede perder la salvación. Después haré un estudio que es muy tremendo eh, porque muchos dicen que no, pero yo he visto que sí. Si Saúl perdió el espíritu y era salvo y el espíritu estaba de él y en la palabra dice que fue transformado. O sea, hay muchas cosas que hablan, pero sí.
Pero esa es una verdadera conversión cuando Dios convierte a alguien, ¿verdad? Primero así como Martín Lutero, él lloraba y él decía, es que el infierno, y se arrepentía, y se arrepentía, y se arrepentía, y se arrepentía. Aquellos que han visto la película han leído sobre él, ¿verdad? Sobre Martín Lutero y después, ¡pum!, después viene, no me acuerdo cuál fue el versículo que a él lo salvó, pero es Jesucristo, es un versículo que habla de Jesucristo, de su sangre, de su redención, algo, pero es Jesucristo el que nos salva, ¿verdad? Y nos damos cuenta, y entre eso y realmente tú dices, wow, soy salvo, ¿verdad? Bueno, que Dios te bendiga.